que no confundamos, ¿no es cierto? Sulfuro es así. Y sulfato es así. Ya. Este pues proviene, ¿no es cierto?, del ácido sulfídrico, H2S, nuevamente ácido sulfídrico, jóvenes. Y este proviene del ácido sulfúrico, H2SO4, ácido sulfúrico. Ya. Y evidentemente el anión está bien, ¿no es cierto?, pero corresponde a este. Y el nombre dice sulfuro, es decir, que corresponde a este. Ya. No confundir, jóvenes, nuevamente, ¿no? Ácido sulfídrico, ácido sulfúrico. El ion sulfuro y el ion sulfato. ¿Sí, jóvenes? Ya. Vamos a la segunda. Dice hidróxido, hidróxido, ya. Carbonato, carbonato de aluminio, ya. Veamos, pues, ¿no es cierto? Asegurémonos de que esté bien escrita la fórmula, de que debe sumar, ¿no es cierto? Las cargas totales deben ser 0. El carbonato, el ion carbonato tiene una carga de 2 menos, el ion hidróxido tiene una carga de 1 menos y el aluminio trabaja con 3 más. Efectivamente, ¿no es cierto? Está bien escrita la fórmula, ¿ya? Vamos a la otra. Ya, les decía, ¿no es cierto? Esta es una sal doble de 2 cationes y un anión, y el anión proviene de un oxoácido. ¿De cuál proviene? De este, del H3PO4, ácido fosfórico, ¿verdad? Pero este ácido fosfórico, pues, ¿no es cierto?, un átomo de oxígeno ha sido reemplazado por un átomo de azufre. Y se convierte entonces en un tioácido, ¿sí? Este es el ácido tiofosfórico. Entonces, pues, el anión acá es, ¿no es cierto?, el tiofosfato. No solo fosfato, sino tiofosfato, ¿no? De potasio y de plomo. Ya. Lo que falta aquí, ¿no es cierto?, es ver con qué carga, con qué valencia o con qué número de oxidación está trabajando el plomo. Ya. El potasio, sí, como es un metal alcalino, ¿no es cierto?, trabaja siempre solamente con 1 más. Ya. La carga, ¿no es cierto?, pues de todo este anión es 3 menos, ¿no es cierto?, porque proviene de aquí del ácido tiofosfórico. Ya. Entonces, para que sea neutro, tiene que ser el plomo 2 más. ¿De acuerdo? Recuerden, plomo trabaja con 2 y 4. Entonces, necesariamente, pues hay que especificar aquí el número de oxidación del plomo, ¿ya? Listo, entonces aquí tiene el 75% de la nota, ¿no? Ya. Y el cuarto, ¿no es cierto? Pues le pedí el nombre moderno. Facilito, pues, ¿no es cierto? Simplemente hay que nombrarlo tal y como está escrito. Tengo 2 aniones. Este anión es uno y este anión es otro. Entonces, primero nombremos los aniones. Y O. Antes, ¿no es cierto? Antes. ¿De dónde proviene este anión? Pues de aquí, ¿verdad? Sí o sí, jóvenes. Ya. ¿Y de dónde proviene este anión? Pues de aquí. Ya. ¿El fósforo con cuánto está aquí? ¿Con 5 más? ¿El yodo con cuánto está aquí? ¿Con 1 más? Ya, eso es lo que necesito saber. Nada más.
Entonces el nombre es, ¿no es cierto? Voy a nombrar el primer anión, tal como está, ¿no es cierto? Como les dije, pues, en este orden de izquierda a derecha. Ya. Entonces primero voy a nombrar al anión IO, oxo, átomo central yodo, terminado en ato, iodato. Número de oxidación porque tiene varios, 1. Raya el otro anión, tetraoxo. Átomo central terminado en ato, fosfato. Como el fósforo actúa con varios estados de oxidación, hay que especificar ya. Ya están nombrados los aniones. De estroncio. Ya, el estroncio, ¿no es cierto? Es un alcalino terrio, actúa solamente con 2 más. Y efectivamente, miren, 2 más por 2, aquí hay 4 más. El IO 1 menos. Y este 3 menos. ¿Ya? Efectivamente ¿no es cierto? Pues un compuesto eléctricamente neutro. Ya, entonces miren, jóvenes, lo fácil que es, ¿no? Un poquito, pues siempre tienen que estar repasando. En las diapositivas, pues está un resumen bastante simple, pues justamente la idea es esa, ¿no? De no complicarnos con la escritura y formulación de compuestos, sino más bien pues darle una simplicidad, ¿no es cierto? Porque no requerimos pues conocer todos los nombres, sino más bien el tradicional porque todavía se sigue utilizando y el moderno. Ya, jóvenes, listo. Continuemos entonces. Como les decía, ¿no es cierto? Ya entramos en esta clase a la unidad número 4, y a la unidad número 4 corresponde a los estados de la materia, es decir, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Vamos a empezar por el estado gaseoso, ya que este es un tema que es un poco más grande respecto al estado líquido y al estado sólido, ¿no? Aquí también, jóvenes, es importante, ¿no es cierto? Pues ya todos ustedes, entiendo yo, pues no sabemos, ¿no es cierto?, de memoria las fórmulas de las leyes de los gases, la fórmula combinada, la fórmula del gas ideal, ¿no es cierto? De memoria me sé que P por B es igual a nRT, que P1V1 sobre T1 es igual a P2V2 sobre T2, que Boyle dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso lo sabemos de memoria. Pero lo importante aquí, pues, es tener claro cada uno de estos fenómenos. Es decir, tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son las limitaciones que pone ley, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuáles son estas limitaciones o las condiciones, más bien dicho, que pone, por ejemplo, Boyle al enunciar su ley, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta y cómo es que sucede este fenómeno, ¿ya? Para cuando yo tenga que resolver un ejercicio, pues no vaya a aplicar mal la ley, porque eso suele suceder, ¿no es cierto? Esto nos ha sucedido a todos. Pero si ya tenemos claro, ¿no es cierto?, cómo es que ocurre el fenómeno, cómo funciona cada una de las leyes, y entiendo perfectamente lo que me dice cada uno de estos ejercicios que vamos a ver posteriormente, pues no vamos a tener mayores inconvenientes, ¿no? Un poquito nos toca pensar, razonar cómo es que está sucediendo este fenómeno, ¿ya? Listo. Entonces, asimismo, pues les voy a compartir unas diapositivas para ¿no es cierto?, pues ir revisando los principales conceptos que vamos a ver, ¿no? Ya. Listo, entonces del estado gaseoso, pues vamos a ver una ligera introducción, las leyes de los gases húmedos, pues que esto inclusive ya hicieron una práctica en el laboratorio cuando recogieron gases sobre agua.
¿ya? Y vamos a ver, pues, la teoría cinético-molecular, ¿ya? Son apenas 3 o 4 postulados que tenemos que aprendernos. Y finalmente, pues, a lo largo de todas estas clases, vamos a estar, ¿no es cierto?, realizando una serie de ejercicios, ¿ya? Listo, entonces, ¿no es cierto? Todos los cuerpos, ¿no es cierto?, sean estos que se encuentren, pues, en estado sólido, líquido y gaseoso, pues, están formados por moléculas, ¿no es cierto? Pues estas moléculas interaccionan unas con otras, ¿ya? Es decir, que existen fuerzas, ¿no es cierto? Fuerzas tanto de atracción entre ellas como de repulsión, ¿ya? En todo caso, pues en el estado gaseoso dice que estas fuerzas, ¿no es cierto?, de atracción entre moléculas son débiles, casi que no existen, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, pues experimentalmente se ha comprobado que si se cambian, ¿no es cierto?, si se varía tanto la presión como la temperatura para determinados gases, pues ellos se comportan como de la misma manera. Y justamente de aquí es pues que ha surgido, ¿no es cierto?, estas diferentes leyes de los gases al tener pues un comportamiento similar. Ya, en todo caso, ¿cuándo un gas, ¿no es cierto?, es ideal o tiene un comportamiento ideal? Cuando cumple básicamente estas tres situaciones, ¿no es cierto? Nuevamente, que no existen, prácticamente no van a existir fuerzas ni de repulsión ni de atracción, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que las partículas son puntuales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de partículas puntuales? Que las partículas, si bien es cierto, ¿no es cierto?, las partículas gaseosas tienen masa y velocidad, pero prácticamente el volumen de estas partículas es despreciable. Es mínimo, pues, respecto al espacio en donde pueden estar, al espacio donde pueden estar ocupando un determinado gas, ¿no es cierto? Un tanque, un cilindro, en la misma naturaleza, en el aire, ¿verdad? Que nos encontramos, pues, eh, en donde nos encontramos los seres vivos, ¿verdad? Ya. Y prácticamente dice, ¿no es cierto?, que los choques entre las partículas, ¿no es cierto? Y cuando se chocan las partículas contra las paredes del recipiente, pues son elásticos. ¿Qué quiere decir? Que son choques elásticos que después de cada choque vuelven con la misma energía cinética que tenían antes. Es decir, que la energía prácticamente no se pierde, ¿no es cierto? Se va a mantener. No se transforma en otra forma de energía, sino siempre va a tener energía cinética. Y justamente pues por eso es que estas partículas gaseosas siempre van a estar en movimiento, ¿no? Ya. Miren, ahí tenemos, ¿no es cierto? Pues un ejemplo ya de, de una mezcla gaseosa, ¿sí? Que está contenida en un recipiente. Ya. Esta mezcla gaseosa pues está formada, ¿no es cierto?, por dos gases, el gas azul y el gas rojo. Y miren cómo están en diferentes cantidades, ¿verdad? Mayor cantidad de partículas corresponden al gas azul, en tanto que al gas rojo pues les corresponden pocas partículas. Pero, sin embargo, miren, tanto el gas azul, ¿no es cierto? El gas azul prácticamente ocupa todo el recipiente. Supongamos que este recipiente, ¿no es cierto?, sea de 1 metro cúbico, entonces las partículas del gas azul están ocupando 1 metro cúbico. Ya. Lo mismo ocurre con las partículas del gas rojo, ya, que a pesar de estar en menor cantidad, también ocupan todo el espacio, todo el volumen del recipiente, como se puede observar, ¿no es cierto? Entonces las partículas del gas rojo también ocupan 1 metro cúbico. Y si yo lo analizo desde el punto de vista de la mezcla, también, ¿no es cierto? Las partículas rojas y las partículas azules ocupan 1 metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esto es importante tener claro, ¿no es cierto? ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto porque justamente, ¿no es cierto? Pues una de las propiedades importantes que tienen los gases o el estado gaseoso es la fluidez. ¿Y qué es la fluidez? Es esta capacidad, ¿no es cierto? Esta propiedad que tiene un gas para ocupar todo el espacio en el que está contenido. ¿Ya?
Otra propiedad importante, ¿no es cierto?, de los gases es que no tienen forma propia, sino más bien, ¿no es cierto?, pues adquieren la forma del recipiente que los contiene. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, un gas morado, un gas lila, ¿verdad? ¿Ya? Y miren cómo del lado izquierdo, pues tenemos la forma, ¿no es cierto?, han adquirido la forma de este como vaso de precipitación de un cilindro, en tanto que del lado derecho han adquirido la forma de ese balón, ¿no es cierto?, de esa botella que los está conteniendo, siendo el mismo gas, ¿ya? Entonces no tienen forma propia. Esas son las dos propiedades, ¿no es cierto?, pues importantes que nos interesa para poder estudiar el estado gaseoso. Ya. Ahora, existen, ¿no es cierto?, existen algunas variables, pues, que son determinantes en el comportamiento de un gas, es decir, que tienen mucha influencia de la forma como se comporta, cómo actúa un gas, ¿verdad? Ya. ¿Y cuáles son estas propiedades? Justamente, dos ya mencionamos, ¿no es cierto?, presión y temperatura. Pero también es importante esta propiedad conocida como el volumen y la cantidad del gas. ¿A qué se refiere la cantidad del gas? A la cantidad de moles, al número de moles, ¿ya? Entonces, pues estas cuatro variables van a determinar, son determinantes en el comportamiento de un gas, ¿ya? Veamos asimismo, ¿no es cierto?, pues brevemente qué es cada uno de estas, ¿no es cierto? Bueno, la presión, ¿no es cierto?, por definición, pues es la fuerza por unidad de área, ¿ya? Ahora, en el estado gaseoso, ¿qué es lo que genera o qué es lo que da lugar a la presión del gas sobre del recipiente que lo contiene? Pues el choque, ¿no es cierto?, de las moléculas, de las partículas contra las paredes del recipiente. Entonces, mientras más veces choca una partícula contra la pared del recipiente, vamos a tener más presión, va a ejercer más fuerza, ¿verdad? Y mientras menos choca, pues vamos a tener menos presión, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Las unidades, pues recordemos simplemente en el sistema internacional es el pascal. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, pues las equivalencias entre las diferentes unidades. Una atmósfera es 760 milímetros, igual 760 torr. Entonces un torr es 1 milímetro de mercurio. Una atmósfera también es 14.7 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, o lo que se conoce como PSI por sus siglas en inglés. También equivale a 101.325 pascales, 1,01325 bar y 1,01325 por 10 a la sexta dinas por centímetro cuadrado, ¿no? Esto sí es importante pues aprender, ya que pues vamos a estar trabajando con diferentes unidades de presión. Ya. ¿Cómo se mide la presión que está ejerciendo un gas sobre un recipiente que lo contiene? Pues utilizando un dispositivo que se conoce como manómetro, ¿sí? Pues un manómetro es un equipo que sirve para medir la presión de un gas. Ya. Y este es el más utilizado. Este manómetro de Bourdon o calibrador de Bourdon. Miren, tiene, ¿no es cierto?, pues como ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, ya tiene la forma de como un reloj, ¿sí? Miren ya, el gas, pues, ¿no es cierto?, el gas va a ejercer la presión por este tubo, por esta especie de tubo inferior, ¿no es cierto?, donde pues justamente está esta flechita que indica que por aquí ingresará el gas, pues para determinar su presión, ¿ya? En este caso, pues este manómetro está calibrado en PSI, libras fuerza por pulgada cuadrada, ¿ya? Miren, desde 0 hasta 140. ¿Cómo es en el interior este calibrador de Bourdon? Así, de esta forma que está la gráfica de la derecha, ¿no? Ya, miren, este es un tubo, ¿no es cierto? Pues es un tubo hueco, ¿ya? De este extremo inferior está abierto, ¿ya? Y del otro extremo, acá, está cerrado,
Ya. A este tubo, ¿no es cierto? A este tubo se le ha acoplado pues unos piñones, ¿no es cierto? Que no son sino pues una serie de engranajes, ¿ya? Evidentemente pues en uno de los engranajes está acoplado, ¿no es cierto? Este indicador, esta especie de pluma, ¿verdad? Ya. En tanto que el extremo cerrado del tubo está asimismo, ¿no es cierto?, pues acoplado al otro engranaje. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ingresar el gas, ¿no es cierto? Ya ingresa el gas por aquí, por el tubo de Bourdon. Ya, y mientras más presión ejerza, esta parte, ¿no es cierto?, este extremo cerrado del tubo, se va a desplazar como hacia arriba. Al desplazarse hacia arriba, ¿no es cierto?, esta serie de piñones van a generar un movimiento que evidentemente van a generar el movimiento de la pluma, del indicador. Entonces, si hay más presión, pues se desplazará, ¿no es cierto?, en sentido horario la pluma, o si no hay mucha presión, pues se desplazará en sentido antihorario, en sentido antihorario, ¿no? Para acá, hacia el cero en el un caso y hacia el 140 en el otro caso. Ya, eso es un resumen de cómo pues funciona, ¿no es cierto?, este calibrador de Bourdon. Ahora bien, ya, como este extremo, ¿no es cierto?, pues este extremo está abierto, ¿no es cierto?, hacia el aire ambiente, hacia la presión atmosférica del lugar. Si estoy en Quito, pues este extremo abierto va a estar sometido a 542 milímetros de mercurio. Si estoy en Guayaquil, pues este extremo estará expuesto a 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ya, en todo caso, antes de utilizar este calibrador, pues hay que encerarlo, ¿verdad? Todos los equipos, pues antes de realizar cualquier medición, generalmente se los encera. Entonces, pues asimismo tiene un dispositivo, ¿no es cierto?, para poder mover el indicador y colocarlo en el cero. Ya. Entonces, una vez que yo coloco la pluma en el cero, ahí recién puedo empezar a utilizar, ¿no es cierto?, este calibrador. Pero, ¿no es cierto?, el hecho de que la pluma esté ubicada en el cero no quiere decir que exista cero de presión, de ninguna manera. ¿Y por qué? Porque este extremo está abierto, pues, ¿no es cierto? Este extremo está abierto a la atmósfera, a la presión atmosférica. Entonces, en realidad, este no es un cero, estrictamente hablando. Es decir, como está acá abajo en esta ecuación, la presión absoluta no es cero, ¿sí? La presión manométrica es cero, es decir, la presión que me está marcando el manómetro, pero la absoluta no es cero. Entonces, la presión absoluta, ¿no es cierto?, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, miren, si el manómetro marca cero, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Si es que, ¿no es cierto? A ver, primero, las presiones, ¿no es cierto?, de todas las ecuaciones de los gases, sea de la ley de Boyle, de Charles, del Gay-Lussac, la ley combinada, de la P por B igual a nRT, en todas estas ecuaciones la presión es la absoluta. Ya. Entonces, si en algún ejercicio ustedes encuentran que les dicen la presión manométrica del gas es 60 psi, necesariamente ustedes tendrán que sumar la presión atmosférica del lugar y con este valor trabajar. Ya. Pero si no nos indica nada el ejercicio, ¿no es cierto? Si no dice presión manométrica, sino simplemente dice presión, vamos a asumir que esa es la presión absoluta, ¿no? Ya. Entonces, esto hay que tener presente, jóvenes. Ya. Entonces, luego, ¿no es cierto? La segunda propiedad que es determinante en el comportamiento del gas, pues es el volumen, ¿no es cierto? ¿Y qué es el volumen? No es sino el espacio que ocupa un cuerpo. Asimismo, en el sistema internacional, sus unidades son el metro cúbico, y ahí tenemos algunas equivalencias, ¿no?
Un litro es 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, es decir, que un mililitro es un centímetro cúbico. Un galón es 3,785 litros y un metro cúbico contiene 1000 litros, ¿ya? Estas son pues las más importantes que vamos a utilizar, ¿no? Ya. Otra variable, la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas que constituyen un gas, en este caso particular que estamos estudiando, ¿no? Ya, eso es la temperatura. Medida de la energía cinética promedio de las moléculas. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿no es cierto? Pues algo ya hicimos en la unidad número 1, me parece, ya hablamos algo de las temperaturas, ¿no es cierto? En todo caso, pues tenemos varias escalas de temperatura y las más comunes, ¿no es cierto? Es decir, la escala centígrada y la escala Fahrenheit, pues se definen en función de estas dos situaciones, ¿ya? El punto de congelación y el punto de ebullición del agua a una atmósfera de presión atmosférica, ¿no? Ya. Listo, entonces la escala Celsius, ¿no es cierto? O centígrado, pues ha asignado arbitrariamente al punto de congelación del agua un valor de 0 y al punto de ebullición del agua un valor de 100. Ya, esto nuevamente a una atmósfera, ¿no? Así han asignado, ¿ya? La escala Fahrenheit, en cambio, ha asignado 32 grados al punto de congelación y 212 al punto de ebullición del agua, ¿no? Ya. Entonces, miren, ¿no es cierto? Otra forma de obtener esta ecuación que ya nos conocemos de memoria, ¿no es cierto? Grados Fahrenheit es igual a 1,8 grados centígrados más 32. Ya. Otra forma de obtener esta ecuación, pues ya una forma más técnica, más ingenieril, digámoslo así, es pues graficando, ¿no es cierto? Graficando la escala Fahrenheit versus la escala centígrada en un eje de coordenadas X, Y. Entonces puede ir, ¿no es cierto?, en el eje de las Y, pues los grados Fahrenheit y en el eje de las X, los grados centígrados. Y graficamos los dos puntos que conocemos, ¿no es cierto?, el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Entonces el punto de congelación, 32 grados Fahrenheit con 0 grados centígrados, ya está el punto 1, aquí justamente, y el punto 2, ¿no es cierto?, el punto de ebullición que dice la escala centígrada es 100 y que le corresponde a 212 grados Fahrenheit. Ya. Entonces trazo una línea, trazo una recta, ¿no es cierto?, pues uniendo los dos puntos que conozco, y la recta pues es de esta forma, ¿no es cierto?, y igual mx más b. Si reemplazo, ¿no es cierto?, los dos puntos que conozco en esta ecuación, pues voy a llegar acá. Fahrenheit es igual a 1,8 de los grados centígrados más 32. Es decir, la pendiente es 1,8 o 9 sobre 5, que es lo mismo. Y la ordenada al origen B justamente es 32, ¿no? Y así podemos graficar, ¿no es cierto?, pues unos grados versus otros grados y vamos a ir obteniendo las diferentes ecuaciones de escalas de temperatura que ya conocemos, ¿no? Ya. La escala Kelvin, pues, ¿no es cierto? El Kelvin es la unidad del sistema internacional y esta escala, ¿no es cierto?, mide las temperaturas absolutas. Ya. Miren, entonces, ¿no es cierto? Tenemos presiones absolutas y tenemos temperaturas absolutas. Ya. La presión absoluta, pues ya sabemos, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica o presión barométrica, también se le conoce a la presión atmosférica, ¿no? Ya, pues hay que sumar la presión manométrica, la presión que me indique el manómetro, más la presión atmosférica, la presión que me indica el barómetro ahora, ¿sí? Y ahí tengo pues la presión absoluta. La presión absoluta puede estar en cualquier unidad. Milímetros de mercurio, milímetros de agua, atmósferas, pascales, bar,
bar, ¿qué más hay? Torr, etcétera, etcétera. Ya en cualquiera de esas unidades puede estar la presión absoluta. En tanto que la temperatura absoluta necesariamente tiene que estar en Kelvin o en Rankine, ¿sí? Y asimismo la temperatura absoluta pues es la que está presente en las diferentes fórmulas que representan a las diferentes leyes de los gases, Boyle, Charles, Gay-Lussac, ley combinada, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Ahí está, miren, esto es otra ecuación ya conocida, ¿no es cierto? La temperatura en grados Kelvin, pues es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. De la misma forma, esta ecuación puede ser obtenida si yo grafico los grados Kelvin versus los grados centígrados, ¿no es cierto? En un eje de coordenadas X y Y. Ya. Por cierto, ¿no es cierto? Al Kelvin, cuando nosotros expresamos los grados Kelvin, no se lo pone, ¿no es cierto? Este cero, ¿no? Este cerito acá que se lo pone, por ejemplo, en la parte superior izquierda de los grados centígrados. Para los grados Kelvin no se los pone, ¿no? Simplemente va con la letra K mayúscula. Ya. Y la escala Rankine, que también, ¿no es cierto?, mide las temperaturas absolutas. Cómo se relaciona con la Fahrenheit mediante esa ecuación, ¿no es cierto? Temperatura en grados Rankine es igual a temperatura en grados Fahrenheit más 459,67, que a veces se lo redondea este valor y se lo pone como 460, ¿no? Ya. Bueno, ¿cómo se mide la temperatura? Pues utilizando, ¿no es cierto?, diferentes dispositivos. Los más conocidos que nosotros pues utilizaremos en el laboratorio pues son los termómetros de mercurio, ¿no es cierto? Pues y ahora pues los que están muy de moda que son los termopares, ¿no es cierto? Pues esos que directamente nos dan el valor, ¿no es cierto? Y que ya podemos visualizar mediante justamente estos termómetros con los que nos toman, ¿no es cierto?, la temperatura cuando vamos a ingresar a un local, a un centro comercial, a algún lugar, ¿no es cierto?, son pues termopares, ¿no?, que también ya disponemos en los laboratorios de la universidad, ¿no? Ya, esos son los más utilizados. Ya, y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos la cantidad de gas, que no es sino el número de moles del gas. ¿Cómo se determina el número de moles de un gas? Como ya conocemos. Dividimos la masa del gas para el peso molecular del gas. Ya. Listo, es eso en cuanto entonces a las variables que determinan el comportamiento de un gas. Ya. Ahora tenemos las leyes de los gases. Entonces, todas las leyes de los gases, ¿no es cierto?, hacen referencia a las diferentes relaciones que existen entre estas cuatro variables que determinan el comportamiento de un gas, que son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, ¿no? Ya. Y la primera ley justamente, ¿no es cierto?, es la ley de Boyle. Ya. Entonces, más o menos, ¿no es cierto? Pues Boyle analizó el fenómeno como está en esa figura que ustedes están mirando en este momento, ¿no es cierto? Ya tenemos, miren, un cilindro, ¿no es cierto? Pues a este cilindro se le ha acoplado un pistón con movimiento. Ya, entonces este pistón, ¿no es cierto?, va a tener movimiento tanto hacia arriba como hacia abajo, dependiendo de la presión que actúe sobre el pistón, pues sobre el pistón, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, dice, aquí es importante, miren lo que dice la ley de Boyle. Si la temperatura de una masa gaseosa se mantiene constante, dice de una masa gaseosa, ¿no es cierto? Es decir, que Boyle pues analizó más bien dicho su ley, manteniendo también constante la cantidad de gas. Si ustedes observan, este cilindro de la izquierda con este cilindro de la derecha tiene la misma cantidad de partículas de gas morado en este caso, ¿no es cierto? 2, 4, 2, 7, 9. Y acá también están 9, 2, 4, 6, 8, 9. Entonces la cantidad de gas tiene que mantenerse también constante. Al igual que la temperatura, pues se va a mantener constante. La temperatura a la izquierda es igual a la temperatura a la derecha.
Y ahí se cumple esta relación, que el producto de la presión por el volumen es una constante. O que la presión, pues, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional al volumen. O al revés, que el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿ya? Simplemente despejando de aquí, ¿no es cierto? Ya. Listo. Entonces, esta es la ley de Boyle. Que para dos estados, ¿no es cierto?, un estado inicial y un estado final, que se puede observar aquí. Para mí, este puede ser el estado inicial, ¿no es cierto? Entonces, generalmente al estado inicial se lo simboliza con el número 1 y al estado final generalmente se lo simboliza con el número 2. Ya, como el producto es constante, pues entonces yo puedo igualar, ¿no es cierto? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ya. Entonces, esta presión, jóvenes, es la presión absoluta, ¿ya? Es decir, la presión manométrica, la que marca el manómetro, más la presión atmosférica, la que marca el barómetro ahora. Ya. Así, ¿no es cierto? Ya, entonces hay que tener claro este fenómeno, jóvenes. P1, B1 es igual a P2, B2 y cómo es lo que sucede, ¿no? Ya. Miren. Y si graficamos la ley de Boyle, ¿no es cierto? Si graficamos la ley de Boyle, pues vamos a tener una gráfica de ese tipo. Esa es una hipérbola, ¿no? Ya, esa es la característica, pues lo que representa la ley de Boyle. Entonces, esta ecuación P por B es igual a una constante, pues representa una hipérbola. Eso es en otras palabras, ¿no es cierto? Ya. La otra ley, la ley del Charles, ¿no es cierto? Ya. Ahora, aquí, asimismo, ¿no es cierto? La masa gaseosa, la cantidad de gas se mantiene constante. También la presión se va a mantener constante y vamos a variar volumen y temperatura. Entonces, bajo estas dos condiciones, ¿no es cierto? Presión constante, cantidad de gas constante, dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Ya, ojo, ¿no? Temperatura absoluta del gas, es decir, tiene que estar en grados Kelvin o en grados Rankine. Ya. Esto, expresado en una ecuación, ¿no es cierto?, es el volumen es igual a T por K o, despejando la T, ¿no es cierto?, el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Que asimismo, ¿no es cierto?, para dos estados tomará pues la ecuación esta forma. El volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a graficar esta expresión matemática, ¿no? B es igual a T por K o B sobre T es igual a K. Si nosotros graficamos esto en un sistema coordenado, volumen versus temperatura, voy a tener una línea recta. ¿Ya? Es decir, que esta ha sido o es la ecuación de una línea recta. Volumen es igual a K por T. Es una línea recta, ¿no? Ya. Otra ley, ¿no es cierto? La ley de Amontons, conocida también como la segunda forma de la ley de Charles, y también es conocida como la ley de Gay-Lussac. Con ese nombre nos explicaron, ustedes recordarán, en la práctica de laboratorio, ¿no es cierto? Ya, aquí, ¿qué se va a mantener constante? El volumen y nuevamente la cantidad de gas. ¿Ya? Estas dos variables se van a mantener constantes. ¿Y qué vamos a variar ahora? Presión y temperatura. Entonces, si el volumen se mantiene constante, la cantidad de gas se mantiene constante, dice que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Nuevamente, ¿no? Temperatura absoluta. Esto, expresando en forma de una ecuación, es presión es igual a K por T.
o despejando T, ¿no es cierto? Cambiando de T al otro lado de la ecuación, me queda que P sobre T es igual a una constante K. Para dos estados, un estado inicial 1 pasando a un estado final 2, pues me queda que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ya. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ya, entonces ya están las tres leyes, ¿no es cierto? Boyle, Charles, a Montons o segunda forma de Charles o Gay-Lussac. Es lo mismo, ¿no? Ya. Ahora voy a encontrar la ley combinada. Ya, la ley combinada, ¿no es cierto?, se deduce a partir de las dos primeras leyes. ¿Sí? Es decir, de la ley de Boyle y de la ley de Charles. Ya, ¿qué dice Boyle? Ya, para dos estados, ¿no es cierto?, dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ya. De aquí voy a despejar el volumen 1 y me queda que la presión 2 por el volumen 2 sobre la presión 1. Ya. Esto es, ¿no es cierto?, pues manteniendo constante la temperatura y la cantidad de gas. Ya. Ahora voy a la ley de Charles. Ya. ¿Qué dice esta ley, no es cierto? Dice que el volumen 1, asimismo para dos estados, sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura absoluta, ¿no? 2. Esto manteniendo constante la presión y también la cantidad del gas. Ya. Ahora se hace lo siguiente. Sí, ¿no es cierto? La presión es constante. Si la temperatura es constante, como dice aquí, ¿no? Y si el número de moles es constante, es decir, no ha cambiado prácticamente nada, entonces el volumen también permanece constante, ¿verdad? Ya, listo. Antes de aquí me faltó despejar el volumen 2, ¿no? De la segunda ley. Voy a despejar el volumen 2 y me queda que B1 sobre T1, T2 es igual al volumen 2. Ya. Siendo así, ¿no es cierto? Bajo esta consideración, si la presión es constante, la temperatura es constante, la cantidad de gas es constante, entonces el volumen es constante. Y como el volumen es constante, pues el volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2.
Y voy a igualar estas dos ecuaciones, la ecuación 1 con la ecuación 2. Y me queda, ¿no es cierto? Presión 2, volumen 2 sobre presión 1 es igual a volumen 1, temperatura 2, temperatura 1. Yo puedo reordenar, ¿no es cierto?, los diferentes términos de esta ecuación de la siguiente manera. Presión 2, volumen 2, temperatura 2 es igual a presión 1, volumen 1, temperatura 1. ¿Ya? Y esta, ¿no es cierto?, pues es la muy conocida, ¿no es cierto?, ley combinada. Entonces, asimismo, pues, ¿no es cierto?, pues hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que la cantidad de gas se mantiene constante. Voy, ¿no es cierto?, de un estado inicial 1 a un estado final 2, pero asimismo bajo las mismas consideraciones anteriores, ya que estas provienen, pues, de la ley de Boyle y de la ley de Charles, ¿no es cierto? Ya. De aquí, pues, ¿no es cierto?, estoy yendo como al revés. Yo puedo decir que la presión por el volumen sobre la temperatura es constante, ¿sí? Ya. Entonces, miren, ahora vamos a introducir un nuevo término, condiciones normales. Ya, ¿qué quiere decir esto de condiciones normales? Que el gas va a estar a una presión igual a una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados, ¿ya? A eso se refiere las condiciones normales. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Miren, en condiciones normales, ¿ya? Un mol, ¿sí? En estas condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa exactamente 22,4 litros. Esto se cumple para cualquier gas. Es una ley. ¿Ya? Esto pues evidentemente lo llegaron a determinar experimentalmente, ¿no es cierto? Ya. Ahora, estos valores, ¿no es cierto?, de presión, temperatura y volumen que ahora ya sé, para las condiciones normales, voy a reemplazar, ¿no es cierto?, en la ecuación que dice, en la ecuación combinada. Es decir, voy a encontrar el valor de esta constante K. Presión, ¿no es cierto?, una atmósfera. Volumen, 22,4 litros. Ya, pero estos 22,4 litros ocupan un mol, ¿no es cierto? Entonces, pues necesariamente voy a especificar. Ya. Y la temperatura dice que es 0 grados centígrados. Como en estas ecuaciones se refiere a la temperatura absoluta, pues entonces hay que trabajar en Kelvin o en Rankine. Trabajemos en Kelvin. 0 grados centígrados equivale a 273,15 Kelvin. ¿Ya? Si yo realizo esta operación, me sale un valor que justamente es la constante que estoy buscando de 0,082 y sus unidades son, pues, ¿no es cierto?, atmósfera
litro sobre mol por Kelvin. Que, ¿no es cierto?, para el caso específico de los gases, se lo conoce como la constante universal de los gases, R, ¿no? Ya. Listo, entonces yo puedo poner, ¿no es cierto?, P por V sobre T es igual a R. Esto es solamente para un mol. Ya, pero no siempre voy a tener un mol de gas, pues, ¿no es cierto? Puedo tener más de un mol o menos de un mol. En todo caso, voy a generalizar que tengo N moles. Entonces, la ecuación, pues, me va a quedar, ¿no es cierto? P por V es igual a nRT. Esto sí es, pues, para N moles de gas. Ya, y esta es, ¿no es cierto?, pues, la ecuación que no sabemos de memoria, ¿verdad? P por V es igual a nRT. En todo caso, miren, esta ecuación, ¿no es cierto?, es para un estado, para caracterizar un estado 1 de un gas. Puede ser un estado inicial, también puede ser para caracterizar un estado final, ¿no es cierto? Pero en todo caso, si hay diferencia respecto a las otras ecuaciones, miren, esta estoy yendo de un estado inicial a un estado final, ¿verdad? Ya, entonces involucra dos estados en la misma ecuación, me refiero, ¿no? Miren, en esta misma ecuación tengo un estado inicial y un estado final. En tanto que en la ecuación del gas ideal P por V igual a nRT, especifica un solo estado, que puede ser el estado inicial, puede ser el estado final, puede ser un estado intermedio, lo que a mí me convenga. Ya. Ahora, ¿no es cierto?, el número de moles, como yo ya sé, es la masa del gas sobre el peso molecular. ¿Verdad? Ya. Número de moles es masa sobre peso molecular. Esto voy a reemplazar acá. P por V es igual a la masa sobre el peso molecular y sobre RT. Luego voy a reordenar los términos de esta ecuación como a mí me conviene. P por M es igual a la masa de gas sobre el volumen que ocupa dicho gas por R y por T. ¿Qué es esto? Masa del gas sobre el volumen del gas es la densidad del gas. Entonces, otra forma, ¿no es cierto? Otra forma de la ecuación del gas ideal, pues, es que la presión del gas por el peso molecular del gas es igual a la densidad del gas por la constante R y por la temperatura absoluta del gas. ¿Ya? En el fondo son las mismas, ¿no? Viene a ser otra forma de la ecuación del gas ideal. Ya, jóvenes, entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿no? La ley combinada P1V1 sobre T1 es igual a P2V2T2. Ya aquí tenemos, ¿no es cierto?, la ecuación del gas ideal, las condiciones normales, el volumen, ¿no es cierto?, a estas condiciones normales para cualquier gas, un mol ocupa 22,4 litros. Es el volumen molar, también se lo conoce, ¿no? Ya. Y ahí están, ¿no es cierto?, pues las ecuaciones, las dos formas de la ecuación del gas ideal. Ya. Listo. Tenemos otra ley, ¿no es cierto? Otra ley. La ley de Dalton o de las presiones parciales. Ya. Esto pues básicamente, ¿no es cierto?, la ley de Dalton aplica cuando tengo en un recipiente una mezcla pues de dos o más gases. Ya. ¿Y qué dice esta ley, no es cierto? Esta ley, les recuerdo también, pues ya vimos en la práctica de laboratorio, no, dice, ¿no es cierto?, que la presión total que ejerce una mezcla de gases
es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes, ¿verdad? Ya, es bastante simple esta ley. Entonces, si nos ubicamos acá, ¿no es cierto? Pues en el cilindro en donde ya tenemos la mezcla de los dos gases, el gas rojo y el gas verde, la presión total que ejerce la mezcla de estos dos gases va a ser igual a la presión que ejerce el gas verde más la presión que ejerce el gas rojo. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Ahora en este punto, pues, vamos a aplicar la ecuación del gas ideal a una mezcla de gases. Nuevamente nos ubicamos acá al lado derecho, donde tenemos, ¿no es cierto?, el recipiente, tenemos el cilindro con el pistón móvil, ¿ya? Y en su interior tenemos una mezcla de dos gases, ¿sí? Gas rojo y gas verde. Entonces, la ecuación del gas ideal tomaría o toma esta forma. La presión total, ¿no es cierto? La presión total, es decir, la presión del gas rojo más la presión del gas verde, por el volumen que está ocupando esta mezcla de gases, este volumen va a ser igual al número de moles totales, es decir, el número de moles del gas rojo más el número de moles del gas verde, por la constante R y por la temperatura a la que se encuentra la mezcla gaseosa. Miren, no es sino, pues, ¿no es cierto?, una aplicación de la ecuación del gas ideal, P por B igual a nRT, a la ley del Dalton, a la mezcla, a las presiones que ejercen los gases en una mezcla de gases justamente, ¿no? Ya. Otra ley, la ley de Amagat. Ya, esta ley pues es conocida también como la ley de los volúmenes parciales. Y asimismo, ¿no es cierto? Lo que dice es que el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales de cada uno de los gases que componen, pues, una mezcla determinada, ¿ya? Y también miren, aquí pues es muy importante entender lo que es el volumen parcial. El BA es un volumen parcial, B sub B un volumen parcial, B sub C es un volumen parcial. Ya, pero ¿qué es el volumen parcial? Dice, ¿no es cierto?, que el volumen parcial es el que ocuparía cada gas como si estuviera solo, ¿ya? Como si estuviera solo, pero a la presión total de la mezcla, ¿ya? Y a la misma temperatura T a la que se encuentra la mezcla. Un poco esto se lo explica, ¿no es cierto?, ya en este gráfico, ya. Entonces, del lado izquierdo, ¿no es cierto?, tengo pues el recipiente con tres gases, A, B y C. Estos tres gases ejercen una presión total P, esa es la presión total, ¿no es cierto?, la que ejerce A, más la que ejerce B y más la que ejerce el gas C. El volumen, pues, es el volumen que ocupa la mezcla de gases, aquí está, es este. La temperatura, pues, es la temperatura a la que se encuentra este sistema, ¿no es cierto?, esta mezcla de gases. Y N es el número de moles totales, el número de moles de A, más el número de moles de B, y más el número de moles de C. Ya. Y acá está, miren, acá en cierta forma han tratado de graficar los volúmenes parciales, BA, BB y BC. Entonces, miren, el volumen parcial BA es este volumen justamente que está aquí, ¿no es cierto? Y miren cómo se encuentra a la presión total P, a esta misma P que está acá, miren, ¿ya? ¿Sí? Entonces la presión total, esta P está acá, y está también a la misma temperatura T que está la mezcla, ¿ya? Eso es lo que dice esto, ¿no? El volumen parcial es el que ocuparía cada gas como si estuviera solo a la presión total de la mezcla y a la misma temperatura T. Ya, eso es, ¿no? Ya, y la fracción molar, ¿no es cierto? Pues aquí también, específicamente en el caso de que tengamos una mezcla de gases, pues es importante, ¿no es cierto?, conocer la composición de la mezcla, ¿verdad? De la mezcla de gases.
En este caso, pues específicamente para el estado gaseoso, cuando se habla de composición, ¿no es cierto?, de una mezcla gaseosa, lo que se refiere, pues básicamente es a la fracción molar. Y nosotros, pues ya sabemos, ¿no es cierto?, cómo determinar la fracción molar de un determinado compuesto, que no es sino, ¿no es cierto?, la relación entre el número de moles de un componente para el número de moles totales de la mezcla, ¿sí? Ya. Entonces, la fracción molar de un gas A, pues va a ser igual al número de moles del gas A sobre el número de moles totales, dependiendo este número de moles totales, pues del número de componentes, ¿no es cierto? Pueden ser 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa es la fracción molar. Entonces, para nosotros, pues esto no es nada nuevo, ¿no es cierto? La fracción molar representa la composición del gas. Ya, pero ahora ya vienen definiciones específicas, ¿no es cierto?, para el estado gaseoso. La fracción molar también, recuerden ustedes, utilizamos, ¿no es cierto?, en el estado líquido también, ¿no es cierto?, en la unidad 1, no sé si se acuerdan eso, ya. Pero específicamente para el estado gaseoso también se habla de fracción de presión. ¿Cómo se define la fracción de presión? Entonces, la fracción de presión, asimismo, del componente A de una mezcla de gases es igual a la presión parcial que ejerce el gas A sobre la presión total. ¿Cómo determino la presión total? Con la ley de Dalton, pues, ¿no es cierto? Sumando las presiones parciales. Ya. Pero, miren, también hay una fracción de volumen, que lo vamos a simbolizar como XB. Asimismo, la fracción de volumen del componente A es igual al volumen del componente A, al volumen parcial, ¿no? Ya sabemos, pues, cómo se determina el volumen parcial o qué es el volumen parcial, dividido por el volumen total. Volumen total que lo determinamos mediante la ley del Amagat, es decir, sumando, ¿no es cierto?, el volumen A más el volumen B más el volumen C, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también, pues, ¿no es cierto? Ya, también les iba a decir, pues, para el estado gaseoso se puede determinar la fracción de masa o fracción másica. ¿Cómo se determina? De igual manera, dividiendo, ¿no es cierto?, la masa de un componente A para la masa total. ¿Ya? Y así. Listo. Entonces, lo importante de estas fracciones es lo siguiente, que para el estado gaseoso se cumple lo siguiente. Ya. Para el estado gaseoso se cumple esto. La fracción molar es igual a la fracción de presión y es igual a la fracción de volumen, ¿ya? Estas tres fracciones son iguales, pero a su vez, estas tres fracciones son diferentes a la fracción de masa. Entonces, esto siempre hay que tener presente, jóvenes, porque en los ejercicios se utiliza mucho, ¿no? Para el estado gaseoso, la fracción molar es igual a la fracción de presión y es igual a la fracción de volumen, pero es diferente a la fracción másica. ¿Ya? Esto pues evidentemente se ha determinado, ¿no es cierto?, de forma experimental, haciendo experimentos pues con gases que tienen un comportamiento ideal o cercano a un comportamiento ideal, ¿no? Ya, hasta ahí avancemos, jóvenes, entonces, en cuanto a la teoría de los gases. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a este tema del estado gaseoso? Ya, entonces, asimismo, ¿no es cierto? Pues en la unidad número 4, que ya está habilitada en el aula virtual, ustedes van a encontrar pues ahí, ¿no es cierto?, una serie de información que es importante que ustedes revisen. Entre estos documentos está uno o algunos que contienen ejercicios, ¿no es cierto?, sobre estos diferentes temas que vamos a ir
tratando. Justamente, pues aquí tenemos el primer documento, ¿no es cierto?, que trata sobre las leyes de los gases y miren, contiene alrededor de 26 ejercicios, ¿no? De diferentes temáticas referidos siempre al estado gaseoso. Entonces, miren, el primer ejercicio, ¿no es cierto?, justamente hace referencia a la ley de Boyle. Ya. Dice, ¿no es cierto?, si la temperatura permanece constante y el volumen de un gas en el estado 1 es 380 mililitros, la presión 640 milímetros de mercurio, ¿cuál será el volumen en el estado 2 si la presión se incrementa a 850 milímetros de mercurio? No es sino, ¿verdad?, la ley de Boyle. ¿Ya? A ver, determinemos entonces, jóvenes, cuál es este nuevo volumen. En mililitros mismo, ¿no? Ya, jóvenes, ya tenemos cuál es el volumen 2 en el estado 2.
286,12 mililitros. Sí, ese es el volumen nuevo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, la ley de Boyle, ¿no es cierto? La presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, manteniendo siempre constante la temperatura y la cantidad de gas. 640 milímetros de mercurio por 380 mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo. 850 milímetros de mercurio por el volumen 2. Entonces el volumen 2 es 286,12 mililitros, ¿ya? Ya. Asimismo, ¿no es cierto? El ejercicio 2 es de la ley de Charles. El ejercicio 3, miren, hagamos el 3, ¿ya? No es sino pues la ley de Amont-Tons o la ley de Gay-Lussac o la segunda forma de la ley de Charles, que es lo mismo, ¿no? Miren, ahora tengo un tanque, ¿no es cierto? En principio, pues tiene en el interior un gas que ejerce una presión de 640 milímetros de mercurio a 23 grados centígrados. Lo va a exponer a la luz solar. Evidentemente, ¿no es cierto? Pues las partículas de gas van a ganar energía cinética y como ganaron energía cinética, la temperatura también se incrementa hasta 70 grados centígrados. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la presión del tanque, no? Evidentemente aquí, pues el tanque, ¿no es cierto? Es de un material metálico, es un tanque rígido, entonces el volumen pues no va a cambiar. Tampoco la cantidad de gas va a cambiar porque en ninguna parte me dice que hay un escape de las moléculas de gas, ¿verdad? Entonces todo está dado para que se cumpla la ley de Amont-Tons, ¿no? Ya. Determinemos entonces la nueva presión una vez que el tanque se calentó.
Inge, Sí, es 741,57. sí, 741,57 milímetros de mercurio, ¿no? Es correcto. De la misma forma, ¿no es cierto? Ahora, pues la ley dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es la temperatura absoluta, ¿no? Es la presión 2, temperatura 2. ¿Ya? Presión 1, 640 milímetros de mercurio. Temperatura 1, ¿no es cierto? 23 grados centígrados. Eso es 296,15 Kelvin. Es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. 70 grados centígrados equivale a 343,15 Kelvin. Ya, entonces la presión 2 es 741,57 milímetros de mercurio. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ya. Entonces, no olviden, ¿no es cierto? Bueno, si tienen alguna pregunta respecto a este tema, me lo hacen. Y si no, pues, mañana, ¿no es cierto? Tenemos la práctica. Mañana a las 9 de la mañana con ustedes, la práctica correspondiente a las reacciones de neutralización, ¿no? De igual forma que las anteriores, pues primero nos darán una breve explicación de los fundamentos teóricos y luego, pues, ¿no es cierto?, con el simulador, pues harán ustedes alguna actividad para que llenen su hojita de trabajo y finalmente el cuestionario, ¿no? Ya, jóvenes, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día y nos vemos entonces mañana en el laboratorio, ¿no? Hasta luego, jóvenes.